ahora sí. Vale, perfecto. Muy bien, ¿ven la pantalla? Bueno, espero que sí vean la pantalla. Sí, sí. Vale, pues a ver, hoy es un tema que es poco neumológico, muy de la UCI, pero muy frecuente, que son las alteraciones hidroelectrolíticas en el paciente crítico. Eso solo para que recuerden cuál es la distribución del agua corporal, donde el 60% del agua va a corresponder a lo que sería el peso magro del 0.6 va a corresponder a lo que es agua corporal total, ¿vale? La distribución que tiene entre espacio intracelular y extracelular, que es de 2/3 versus 1/3. Y tener en cuenta que la velocidad neta de difusión entre uno y otro compartimento va a depender en gran parte de la velocidad con la cual pasa una sustancia. De manera que por eso es fundamental o tiene más sentido a nivel hemodinámico el paso de bolus que el paso de perfusiones continuas, y eso solamente para recordar un poco lo que es la fisiopatología. Ya cuando quieran, pues ponen aquí el videíto y lo ven con cariño, que ahí les muestra paso a paso todo, ¿vale? Vamos a cosas que sean más prácticas. Vale. Los edemas, por tanto, pueden tener varias causas. El edema pasivo por aumento de la presión hidrostática puede ser por varias razones, desde una excesiva retención renal de agua y sal, como el fallo renal, como por presión venosa elevada y constricción venosa, por ejemplo, el paciente que tiene fallo cardíaco o fallo de bomba, disminución de las resistencias arteriolares, que ocurre, por ejemplo, en los pacientes que tienen medicamentos vasodilatadores. Puede ser también por disminución de la presión coloidosmótica, ¿no? O sea, podemos tener un problema fundamental que es, por ejemplo, un síndrome nefrótico, donde tenemos pérdida de solutos, o en pacientes grandes quemados, pacientes con heridas extensas, en enfermedad hepática, por ejemplo, la cirrosis, por falla de producción de proteínas, o porque sencillamente tenemos bloqueado el retorno linfático, como en el cáncer, en algunas infecciones, sobre todo parasitarias, como porfirias, o por ausencia congénita de vasos linfáticos. Hay otro tipo de edema que es el activado por mediadores proinflamatorios. Típicamente, pues, es la sepsis. Ahí ya lo que se va a generar sobre todo es más escape a lo que es el espacio intersticial, y se genera por afectación precoz de los sistemas de transporte activo de sodio, potasio dependiente de ATP, y va a generarse una presión negativa en fibras del intersticio, de manera que vamos a tener, eso lo va a generar pues todos los diferentes mediadores inflamatorios, prostaglandinas, interleuquinas 1B y 6, y pues este no responderá bien a los diuréticos, ¿vale? Trastornos los haremos más o menos desde lo más frecuente a lo menos frecuente. La hiponatremia, ya saben lo que es la hiponatremia, ¿vale? Es el principal determinante de la osmolaridad plasmática. Definir como aguda la que es menor de 48 horas, y si un paciente tiene menos de 125 milimoles por litro suele tener sintomatología neurológica, y eso es importante, identificar el que tiene sintomatología del que no tiene sintomatología, ¿vale? Las causas pueden ser hipovolémicas, euvolémicas e hipervolémicas, y ahora miramos cuál es la importancia de cada una de ellas. Dentro del hipovolémico, pues que hay una pérdida renal de sodio con cualquiera de estas causas. La más frecuente en el paciente que está en la UCI es el uso de diuréticos, que tiene una pérdida extrarrenal de sodio. En el caso del paciente que está en la UCI puede ser cualquiera de estas, pero será más frecuente las digestivas, diarreas, vómitos, pero puede ser por cualquiera de las otras causas. Tenemos las euvolémicas, en el caso específico de las diuréticos serían las tiacidas, el hipotiroidismo, la secreción inapropiada de hormona antidiurética, alteraciones del sistema nervioso central, fármacos. Dentro de los fármacos tengan en cuenta que hay fármacos que usamos mucho pero que no tenemos muy en cuenta, como son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o los opiáceos. Alteraciones pulmonares también nos pueden producir una hiponatremia de tipo euvolémico, como la ventilación mecánica misma o las infecciones, y otros como la apotomanía. E hipervolémicas como la insuficiencia cardíaca, la cirrosis, el síndrome nefrótico, ¿vale? Y luego habrán causas menos frecuentes, sobre todo en pacientes psiquiátricos, como la excesiva ingestión de agua, por ejemplo, la polidipsia primaria. La hiponatremia en la UCI, pues aquí tiene las cosas más frecuentes, ya las hemos mencionado. El cálculo de osmolaridad es importante como primer paso, ya luego lo hablaremos, pero acá les dejo, de hecho, si van pasando el mouse sobre las diapositivas van a ver que hay links. Estos links son sencillamente para que vayan directamente a las calculadoras. ¿Es tan sencillo? Sí.
Sí, pero Déjalo. Entonces, estamos grabando. En cuanto al diagnóstico, tener en cuenta prácticamente dos ejes fundamentales. El paciente que tiene hiponatremia, debo determinar antes que nada si está sintomático o no, y si esa hiponatremia es aguda o no. Y debo ir a determinar lo que es la osmolaridad plasmática. ¿De acuerdo? La osmolaridad plasmática, ya les dejé la fórmula antes, la pueden pedir directamente al laboratorio y dividiré pues, el paciente entre hiponatremia con osmolaridad baja, aumentada o normal. Si tengo un paciente con una hiponatremia con osmolaridad baja, pues debo mirar lo que es la, y dentro de la osmolaridad urinaria, si es menor de 100 miliosmoles, pensaré que es un exceso de agua. Y si es mayor de 100 miliosmoles, debo determinar la uремia, ¿vale? Que sería el siguiente paso. Y a partir de ellos, si es una hiponatremia con una osmolaridad baja y que está eubolémica, pues debo pensar en hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal, un SIADH, sobre todo si el sodio urinarios es mayor de 25, y hasta ahí sería lo que sería la valoración del que la tiene baja. Si fuera hipovolémica, tendría que mirar el sodio urinario, que aquí vemos la importancia que tiene tener una fracción excretada de sodio y la valoración directa del sodio. Si es menor de 20, es una pérdida renal de agua. Si es mayor de 20, será por diuréticos o es decir, por pérdida renal de sal. Y la hipervolémica, que puede ser por cirrosis, un síndrome nefrótico. Por el contrario, si la osmolaridad plasmática está aumentada, pues tengo que pensar que es realmente una hiponatremia producida por hiperglicemia, o sea, es más una pseudo, si es por manitol, o en caso de que sea normal, pues una pseudohiponatremia directamente por hiperlipidemia o hiperproteinemia. Eso es lo mismo de la hiponatremia posmolar, cómo se divide, ¿de acuerdo? Y solamente para que tengan en cuenta la valoración del SDIH, cuál es el manejo, ¿vale? Que sería con restricción hídrica, aporte de sodio, furosemida, tengo bloqueantes del V2 también. Si tuviéramos una hiponatremia que fuera de tipo, o sea, una hiponatremia hiposmolar sintomática, por eso les digo que es muy importante definir si es sintomática o es asintomática. Los pacientes sintomáticos hay que empezar el aporte de sodio. Ahora les digo cómo se hace la corrección. Hay varios protocolos, el que más extendido está y que tiene igual efectividad y genera menos riesgo de daño a nivel cerebral, es ir dando bolus de 150 mililitros de sodio al 3%. Acá es difícil porque no tiene beneficio al 3%, pero se pueden dar en lugar de los 150, pues dar bolus de 225 de fisio al 2%, para que lo pasen en una hora en lugar de 30 minutos. Y lo que sí es importante es ir valorando cómo van las gasometrías. El cálculo del déficit lo tienen acá, lo mismo, si le dan clic va a salir la fórmula de cómo hacer el cálculo. Y aquí tienen las concentraciones por los diferentes tipos de solución. Eso es concentración de sueño. Por ejemplo, un caso clínico, tenemos un señor de 68 años con cirrosis y una EPA, ingresa por alteración del nivel de conciencia con un Glasgow de 10, tiene un sodio de 118 y vemos la osmolaridad plasmática que es de 255 y un sodio urinario alto de 55. Por tanto, pensamos que el diagnóstico más probable es una SIADH. El objetivo va a ser reducir el sodio de 4 a 6 mil equivalentes en las primeras 6 horas, es decir, menos de 10 mil equivalentes en 24 horas, hacer restricción hídrica y tendremos que ir monitorizando aproximadamente cada 2 a 4 horas cómo va la diuresis, cómo va el sodio y tener en cuenta que el riesgo en esos pacientes de una corrección excesiva es producir mielinolisis pontina. Siguiente alteración, hipernatremia. Sodio mayor de 145, se presenta frecuentemente en el paciente en la UCI y se asocia a riesgo de muerte. Hay diferentes mecanismos, ya sea por pérdida de agua libre o pérdida de agua hipotónica o por ganancia de soluciones hipertónicas. De las pérdidas de agua libre, pensar sobre todo en la diabetes insípida neurogénica y en la nefrogénica. Por las pérdidas de agua hipotónica, pensar en los diuréticos como siempre y en las pérdidas gastrointestinales por vómito o diarrea. Y en cuanto a la ganancia por soluciones hipertónicas, el bicarbonato del sodio al 1 molar o el síndrome de Cushing. Cálculo de déficit de agua lo tienen acá, de lo mismo, si dan clic van a abrir acá las calculadoras.
¿Y cómo lo evaluamos? Inicialmente, si tenemos un paciente con hipernatremia, tendremos que hacer osmolaridad urinaria, que puede ser menor de 200 o ser mayor de 200. Si es menor de 200, pues ya nos está diciendo, hey, la osmolaridad es baja, probemos con desmopresina, una antidiurética, probamos y dependiendo del tipo de respuesta diremos que es, si es mayor de 600, es decir, si hay un incremento importante, pues es una diabetes insípida de nivel central y si no es una nefrogénica. O si tenemos una osmolaridad mayor de 200, vamos a mirar el sodio urinario directamente. Si es menor de 30, es deshidratación. Si es mayor de 30, pues hay que clasificarla si es isovolémica, hipervolémica o hiper. Y a partir de eso, pues ya miraremos si lo que tenemos que hacer es minimizar el ingreso de sodio o si lo que hay que administrar son diuréticos ASA o diuréticos diacídicos. ¿Vale? Caso clínico, paciente de 35 años, demencia avanzada, encamamiento, viene por sepsis urinaria, tiene confusión, mucosas secas, hipotensión, está sintomática, le hacemos un sodio de 160 con una osmolaridad plasmática de 320, y decimos que lo que tiene es una hipernatremia hiperosmolar por deshidratación, ¿vale? O sea, ha tenido pérdida de agua libre, por tanto la reposición es agua libre, por ejemplo, en este caso, es, como no tiene sonda nasogástrica, le hemos puesto un suero glucosador del 5%, calculamos el déficit de agua y nos damos cuenta, esta es la fórmula del déficit de agua, y lo que hemos decidido es corregir lentamente de manera que suba el sodio menos de 10.000 equivalentes en 24 horas y monitorizar el sodio cada 4 o 6 horas. Riesgo, si corregimos rápido podemos producir edema cerebral. ¿Vale? Listo. Ahora vamos a ver las otras alteraciones que también son frecuentes, pero no tanto. Fundamental en las demás diselectrolitemias, tanto en potasio, calcio como magnesio, tener un electrocardiograma y ver si el paciente está sintomático como siempre. ¿Vale? Estas son las alteraciones más frecuentes, se dividen acá como hiper o hipo. Si es una alteración del potasio, una hipercalemia, pues se producirá un aplanamiento de la onda P, prolongación del PR, ensanchamiento del QRS y ondas T picudas. En la hipo, pues pasa todo lo contrario. Adicional a eso, se produce la depresión del segmento ST. Calcio, hipercalcemia, acortamiento del intervalo QT y segmento ST, aplanamiento de la onda T. En la hipo, pues pasa lo contrario, con alargamiento del QT y del segmento ST. Y en el magnesio, pues se puede producir una prolongación del PR, acortamiento del intervalo QT, onda T picuda. Y en la hipo, pues lo contrario, ondas P aplanadas, hinchazamiento QRS, depresión del segmento ST, ondas T invertidas, prolongación del intervalo QT, y pues hay que tener cuidado porque las alteraciones graves del magnesio pueden llevarnos al paciente a que haga incluso una taquicardia ventricular por hipomagnesemia. Trastorno del potasio. Tenemos esta imagen nomás para recordar que el transporte de potasio es dependiente de ATP, o sea, hay una bomba de sodio y potasio. Y tener en cuenta que hay algunas variables que hacen que el potasio salga de la célula, ¿vale? Por ejemplo, la acidosis, esto es importante, sobre todo considerarlo en los pacientes que además de la acidosis se acompaña, por ejemplo, el paciente con cetoacidosis diabética, que muchas veces el potasio está afuera. Al momento de la corrección de la acidosis puede entrar y caer el paciente en hipocalemia. Y pues el alcalosis tiene el efecto contrario. Entonces, la hipocalemia. En la hipocalemia, pues la clasificamos en leve, moderado, grave, según los niveles. Eso es fácil. Y acá lo que tenemos que hacer es, después de que detecto un potasio sérico que es bajo, tengo que mirar si realmente ha sido espurio, es decir, que es una pseudo hipocalemia. Eso ocurrirá cuando tenga una elevación de leucocitos muy extrema, o sea, unas reacciones prácticamente leucemoides con leucos mayores de 100.000. Eso es raro, ¿vale? Que haya una disminución en el potasio corporal, ya sea porque hay una disminución de la ingestión de potasio o porque hay aumento de las pérdidas. Si sospecho que hay aumento de las pérdidas, lo que debería de hacer es determinar el potasio urinario, que lo puedo pedir, o el TTKG, que el TTKG es el gradiente transtubular de potasio. Aquí en la flechita tienen una calculadora para calcularlo también, ¿vale? ¿Lo ven? Se vayan pasando siempre el mouse para que vean dónde tienen las calculadoras. Y puede ser hipertensivo o puede ser normotensivo, ¿de acuerdo? Y más de lo mismo, pues tienen que pensar en efectos de la aldosterona, tienen que mirar si se trata, por ejemplo, de un Cushing,
si se trata de una hiperplasia de congénita o si se trata de un hiperaldosteronismo primario. Y secundaria, que es hipovolémica, pues será por uso de diuréticos excesivo, el síndrome de Bartter o el Gitterman. Y luego, cuando miramos si la alteración es al nivel del paso transcelular, mirar siempre que no esté el paciente recibiendo beta-2 adrenérgicos, o sea, beta-2 agonistas, que no tenga tirotoxicosis o hipotermia. Causas frecuentes, pues la deprivación de alcohol, los enoles, el infarto de miocardio y los pacientes asmáticos que llevan muchos beta-2 agonistas. Tratamiento de la hipocalemia, mirar si hay causas reversibles, pensar en discontinuar diuréticos si se puede, y siempre hipocalemias de difícil control, ver el magnesio. Si el magnesio no está corregido, el potasio no se va a corregir. Y lo de siempre, ver si el paciente está sintomático o asintomático. Si está sintomático, que lo que suelen predecir es arritmia, parálisis, debilidad. Pues intentaríamos hacer lo que es el reemplazo endovenoso, que ya ahora les mostraré mejor cómo se hace. Y en el caso del paciente que está asintomático, pues trataremos de identificar cuál es la causa, si es una acidosis metabólica, porque el paciente está con diarrea o acidosis tubular renal, pues hay que considerar también reponer o valorar potasio citrato o potasio bicarbonato. Y si el paciente tiene una alcalosis metabólica o un pH normal, pues habrá que determinar si es normotensivo o es hipertensivo, pero en todo caso responderemos el potasio. Por ejemplo, un paciente de 70 años, EPO, que está en ventilación mecánica, le hacemos una analítica, está con un potasio de 2,5, tiene un potasio urinario de 35 y tiene un TTKG de 5. Por lo tanto, es una hipocalemia por pérdida renal, en este caso fue por diuréticos. ¿Qué hicimos? Pues lo que hicimos fue suspender el diurético, reponer el potasio, que pusimos 20-40 mg, vamos a tratar de pasarlos en las primeras 2 horas, y máximo 10 a 20 miliequivalentes de aquí en adelante por hora. Hay que ir monitorizando el potasio con frecuencia y ya está, y corregir la hipomagnesemia. Hipercalemia. Entonces, en la hipercalemia, pues más de lo mismo, puede ser espuria. En los casos en que es una pseudo hipercalemia, será en pacientes con leucocitosis ya no tan heavy, mayores de 50.000. Puede ser también en trombocitosis mayores de 1.000.000. O que realmente sean por un compromiso de la excreción renal de potasio, por ejemplo, en pacientes que tienen fallo renal, sobre todo los que tienen filtrados menores de 20, o puede ser también por un efecto o una disminución en el efecto de la aldosterona. Por ejemplo, pacientes que llevan IECAS, pacientes que llevan bloqueadores antagonistas del ARA2, diuréticos que sean ahorradores de potasio y tener mucho cuidado con la asociación de los tres que a veces ya pasa, se nos olvida. Los pacientes tienen captopril, tienen losartán, tienen espironolactona al mismo tiempo, esto aumenta el riesgo. O que haya una alteración a nivel del intercambio del chip transcelular, por ejemplo, por un déficit de insulina, por el uso de beta bloqueadores, que a veces se nos olvida también, o por intoxicación por digital. O que haya una alteración de la liberación celular por rhabdomiólisis, hemólisis o un síndrome de lisis tumoral. Aquí tiene el tratamiento importante en esos pacientes de estabilizar la membrana, de manera que la administración de calcio, que lo que podemos dar es gluconato o cloruro cálcico, se debe hacer inmediatamente. Y luego tenemos otras herramientas como la insulina, el albuterol o la terbutalina o el salbutamol. Tenemos bicarbonato de sodio, diuréticos tiacídicos y tenemos pues ya quelantes como el sulforato poliestireno y la hemodiálisis en casos graves, ¿vale? Por ejemplo, paciente de 65 años, enfermedad renal estadio 5, ondas tepicudas, potasio de 6,8, y una hipercalemia severa con signos electrocardiográficos, una urgencia médica. Se puso gluconato cálcico inmediatamente para estabilizar membrana, insulina 10 unidades, siempre ponerla con glucosado, que dependerá de lo que tengamos, al 20% generalmente en esta casa, salbutamol, furosemida y resina de intercambio iónico. Calcio. Tenemos pacientes con alteraciones del calcio, esto es solamente para que se den cuenta de cómo es la regulación. La hipocalcemia, a la hora de evaluarla,
eh, tenemos siempre que mirar que el calcio que estamos viendo realmente sea calcio corregido. ¿De acuerdo? Y hay prácticamente dos escenarios de la hipocalcemia. Paciente que tenga PTH elevada o con una PTH que es baja, que está inapropiadamente normal. Si la tenemos baja, pues eso es un hipoparatiroidismo. Hay que mirar si hay hipohipermagnesemia, si hay una paratiroidectomía previa, si es una enfermedad autoinmune. Por el contrario, el paciente que tiene una PTH que sí que está presente pero es inefectiva, hay que mirar los valores de vitamina D. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿cómo trataremos la hipocalcemia? Pues hay que mirar siempre el electrocardiograma, como hemos dicho, si hay alteraciones electrocardiográficas, considerar un inicio temprano de hemodiálisis, y esto sobre todo cuando la causa sea esta, hiperfosfatemia o hiperoxalemia. Usar bolus de sulfato de magnesio, ya están familiarizados en el uso de ello. Recordar que el sulfato de magnesio en este caso se utiliza como cofactor y se puede administrar incluso de manera empírica si la función renal es normal. Importante, obviamente, la reposición del gluconato de calcio. Tengan en cuenta que el calcio se puede consumir más o menos rápido, de manera que si no tenemos una buena respuesta inicial, es posible que necesitemos dejar calcio en perfusión continua. Lo que solemos hacer es dar 6 gramos en 250 mililitros en 24 horas. Y pues valorar el uso, por ejemplo, de recepción de sal y hidroclorotiazida, dependiendo del tipo de causa. Paciente de 58 años, sepsis abdominal, tiene un calcio iónico de 0,95, con un magnesio bajo y una albúmina de 2,2, tiene una hipocalcemia sintomática, y vemos que lo que ha contribuido es que está hipolvaminémico, hipomagnesémico, y que probablemente lo que tiene es un déficit de PTH. Hemos puesto gluconato cálcico, infusión continua porque persistía, hemos corregido el magnesio, y hay que ir repitiendo el calcio iónico cada 4 horas. Están las causas ahora de la hipercalcemia. Es decir, la hipercalcemia puede ser por aumento de la absorción ósea, piensen en las neoplasias, en el hiperparatiroidismo, o por aumento de la absorción intestinal de calcio, sobre todo en la gente que usa quelates de fósforo o que tiene intoxicaciones por vitamina D. Y hay fármacos que usamos y a veces no lo pensamos, como las tiazidas o la teofilina. Aquí tener en cuenta que la hipercalcemia pues se da en caso de calcio iónico mayores de 1,3, y que tenemos que valorar lo mismo, cómo está el estado de la PTH. Puede ser una PTH elevada o inapropiadamente normal, es decir, un estado de hiperparatiroidismo, que hay que mirar si es primario o si es por una hipocalciuria familiar o si es por el uso de litio, y eso es importante porque ya seremos pacientes psiquiátricos y no lo pensamos. O que tenga una alteración del mecanismo de la PTH de manera independiente. Aquí lo que hay que mirar son niveles de vitamina D. Recuerden que en el petitorio pueden pedir el eje fosfocálcico y le sale todo. Y el manejo lo haremos con soluciones isotónicas, calcitonina de salmón, que es lo que hay acá, y fosfonatos, que el solendronato, bueno, el solendronato, dependiendo del tipo de fosfonato, se pone cada 2 semanas. Denosumab, nitrato de galio, corticoides y hemodiálisis dependiendo de la causa. Acá, por ejemplo, hay un paciente de 72 años, antecedente de cáncer de pulmón metastásico, y la hipercalcemia, pues ya saben por qué es, una hipercalcemia severa, sintomática, y es por una secreción ectópica de PTH por el tumor. Y lo que haremos será entonces hidratación intensiva con suero salino, ácido solendrónico, calcitonina, dializaremos si es refractario y monitorizaremos el calcio. La hipomagnesemia, un poco más de lo mismo, hay que identificar cuál es la causa. El tratamiento lo haremos pues con reposición de magnesio, tener en cuenta que el magnesio se metaboliza, o sea, se elimina renalmente rápido, así que no es raro que se necesiten infusiones continuas. Para que se acuerden fácil, es más o menos lo mismo del calcio, 6 gramos en 24 horas, y que se puede ir ajustando. Y ya está, si es leve, pues se puede reponer oral, si es severo, pues habrá que reponerlo endovenoso. Y en el caso de la hipomagnesemia crónica, podríamos considerar utilizar amilorida a altas dosis. Caso clínico, paciente de 60 años, que presenta temblores, irritabilidad, tiene prolongación del QT, tiene hipomagnesemia sintomática en un paciente crítico, le ponemos sulfato de magnesio, repetiremos, si es necesario dejaremos perfusión, corregiremos potasio y calcio en paralelo y monitorizar electrocardiográficamente. Y la hipermagnesemia,
pues más de lo mismo, mirar si es una causa endógena, por ejemplo, una acidosis diabética, un síndrome de lisis tumoral, una intoxicación por teofilina, una insuficiencia adrenal, o las causas que son por administración exógena, por ejemplo, pacientes que les damos antiácidos a saco, o pacientes que llevan laxantes con base en magnesio también a saco, o que se les ha dado o sea, los hemos intoxicado nosotros con magnesio, que ha sido iatrogénico. En ese caso, pacientes de 78 años, enfermedad renal crónica de estadio 5, obnubilado, bradicárdico, magnesio de 5,8, bradicárdico, y una hipermagnesemia moderada grave por insuficiencia renal y uso de sales de magnesio. El tratamiento, pues suspender las fuentes del magnesio, gluconato cálcico, diuréticos endovenosos, y si hay niveles mayores de 6 o síntomas graves, considerar hemodiálisis urgente y monitorizar electrocardiograma, presión arterial y niveles. Y ya está. ¿Vale? Mucha información, pero ahí tienen las diapos y tienen las calculadoras a mano. ¿Vale? Una duda, Sí. el sodio, Bueno. cuando en las calculadoras te preguntan el sodio deseado, tú ya lo haces. Sí, tú ya lo Calculando piensas. que no quieres más de los 10 megs en 24 horas. Es decir, que ya, por ejemplo, 119 el del ejemplo, pues le pondrías un sodio deseado de 130, más o menos. Lo importante es que las primeras 24 horas no te pases. No te pases esos 10. Vale. Ahora vuelvo y te digo, de la hiponatremia, si miras los diferentes protocolos, cada vez los hacen más sencillos. Y lo que dicen es paciente sintomático o asintomático. Con el asintomático, te da margen. Siempre síntomas neurológicos. Sí. ¿Hablamos? Sí, porque la hiponatremia no. No, la hiponatremia lo que hace es que te deshidrata la célula, el sodio. O todo lo contrario, te produce turgencia de la célula. Por tanto, los síntomas serán sobre todo aquí arriba, neurológicos. Sí. Identificar causa, identificar si hay síntomas agudos o crónicos, y si son agudos, da igual que viene adelante. Intubado, sedado, el síntoma neurológico igual es más difícil. No, pero en ese contexto, es decir, si se puede hablar de síntomas, si no, una hiponatremia grave la tienes que reponer sí o sí. Sí o sí, vale. ¿Vale? Y recordar siempre la asociación a veces de hiponatremia por algunas patologías como el hipotiroidismo, que no lo pensábamos, y en algunas neuroinfecciones, por ejemplo, infección meningoencefalitis, por ejemplo, hepática. ¿Alguna pregunta o duda? Jason, una cosa, solo tenemos sodio hipertónico al 2%. Hipertónicos tenemos acá al 2 y al 10, sí. No tenemos más. Y si tú pides que hagan mezclas como te enseñaron en la universidad para generar concentraciones al 3 o al 5, se volverán locos. Por eso digo yo que muchas veces, en lugar de usar los 150 al 3%, que es lo que te dicen las guías, pues mira, das 225 al 2 durante más tiempo, una hora, y vas valorando. Porque yo ya lo he probado de todas las maneras de hacer mezclas. Eso es para progreso. ¿Alguien más? ¿No? Pues lo dejamos, chicos, y hasta la próxima. Gracias. Sigue grabando y sigue grabando. Esta presentación es de las que tengo descargadas en el escritorio personal.